Aquí, en nuestra gran madre de ciudades, en Santiago del Estero, nuestra pródiga madre de ciudades, logramos concretar lo que estamos seguros marcará un hito en la actividad comercial de nuestra provincia, la casa definitiva de algo que nació como una idea, un sueño, un anhelo, Sena Automotores, Sociedad Anónima. Su inauguración los ha reunido hoy no solo a los que se comprometieron y trabajaron en la ejecución de esta obra, sino también a los representantes de Toyota Argentina. 15 funcionarios nos están acompañando y nosotros recordamos que Toyota cumplió el 21 de marzo sus primeros 25 años aquí en nuestro país. Ellos son los funcionarios que hoy nos acompañan. Bueno, no tenemos realmente pudor alguno en mostrar la satisfacción que nos embriaga por este vasto predio que cobija Sena Automotores. Desde hace 19 años, único concesionario oficial para la provincia de Toyota, símbolo de prestigio y de constante marcha por ese camino que nos conduce a las estrellas. Sena, ¿qué representa? Representa para nosotros el logro, la concreción de nuestros sueños y el de nuestras familias que aquí nos acompañan. Nació y creció impulsada por un profundo sentimiento de desafío y de pertenencia. ¿Y con cuáles criterios? Maximizar la reinversión, trabajar incansablemente en el cumplimiento de nuestra actuación, pero sin la tiranía del reloj. Enfrentar con entereza aún los riesgos más considerables, y vaya si corrimos riesgos, y mantenernos unidos, más allá de algún ocasional disenso. Nos guía, como siempre, como a todos los soñadores, la idea de que nuestra empresa nos continúe y sea sustentada generación tras generación. ¿Cuál es el secreto de nuestro éxito? Nuestro éxito está conformado de un triángulo imaginario de 3 caras: el trabajo feliz, logrado y apoyado, la cara de la responsabilidad social empresaria en la que ponemos tanto empeño con su compromiso de trabajo y de inversión, y la cara que completa aquí este triángulo imaginario, el alerta que nos espolea siempre a mantenernos bien despiertos y atentos, recordándonos que el éxito, así como el fracaso, no es para siempre, que hay que construirlo todos los días. Esta obra de gran envergadura aquí en el oeste de nuestra ciudad es un extenso enclave tripartito. Para los que no la han recorrido, aquí en el vértice angular, en esta esquina de Alsina y Juan Manuel Fangio, está el concesionario. Por el centro, el local de Sena Usados y el depósito de vehículos 0 kilómetros. Y a continuación, el verde despliegue de un vasto arboretum con 1000 ejemplares de plantas autóctonas sobre todo, un pulmón verde para la ciudad, donde también plantamos nuestros sueños. Cuando allá por diciembre del 2002 enviamos nuestra postulación para convertirnos en concesionario oficial, nuestro país atravesaba la peor crisis social y económica de los últimos 70 años. Pero sin miedo, con la confianza puesta en el futuro, que no reconoce más límite que el de nuestra propia imaginación y nuestro esfuerzo, emprendimos este desafío, que hoy lo ven cristalizado. Como si fuera una ironía del destino, cuando comenzamos la obra, otro tremendo sacudón financiero sobrevino sobre nuestro querido país. Y por la globalización nos trajo también la pandemia que aún azota al mundo entero. Miramos todo esto y momentos e imágenes pasan en cascada por nuestra mente. Y el eco de voces amigas que prudentes nos planteaban: ¿por qué tamaña obra? ¿Por qué hacerla en Argentina? ¿Por qué en Santiago? ¿Por qué en estos tiempos? Algunos jocosamente nos preguntaban si la verían en esta vida, mas nada nos detuvo. Nos impulsaban nada menos que nuestros sueños.
El flashback, el tiempo retrospectivo nos lleva a la infancia, cuando niños aún enfrentábamos un no se puede, no es imposible, y los convertíamos en el mejor disparador para realizar nuestros sueños en el menor tiempo. Se encendía una llama en nosotros con tanta fuerza como la lava que un volcán despide. En la adultez, nada cambió. Ahí comprendimos que lo que siempre perseguíamos eran utopías, un modo optimista de concebir las cosas, algo muy difícil de alcanzar, pero ilusionante y positivo, y aprendimos a diferenciarlo de las quimeras, sinónimo de delirio o de desvarío, algo impracticable. Lograr establecer en Santiago del Estero el concesionario oficial Toyota más grande de la República Argentina y uno de los mejores de Sudamérica, ayer una utopía. Ayer una utopía, hoy una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que no soñar y estar muertos es prácticamente lo mismo. Cuando soñamos tenemos futuro, tenemos visión, y cuando el futuro es más grande que el presente, eso se llama sueño. Y era lo que teníamos con Sena Automotores. Y hoy, gracias a todos ustedes, lo vemos materializado en este concesionario que oficialmente se inaugura. Ahora, ¿por qué encaramos esta obra? Porque a diario nos preguntamos, ¿estamos haciendo lo suficiente para nuestros clientes y nuestros recursos humanos? Y constantemente la respuesta es no. Siempre hay algo en lo que podemos mejorar o que podemos hacer por ellos o por el avance de nuestro negocio. Dar lo mejor de nosotros a los otros no solo es tratar exactamente como quisiéramos ser tratados, o mejor aún, como ellos quisieran ser tratados. Algo que es muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar a cabo, sino que también es fundamental ofrecer el mejor ambiente para el trabajo y la atención. Nosotros creemos que las palabras de los grandes hombres no son de museo, son una fuente de inspiración, un emblema para las próximas generaciones. Y es por ello que nos debemos acercar a ellos, no como si nos acercáramos a un Dios, sino a hombres, son hombres, más grandes que nosotros, más sabios que nosotros. Y si hacemos el ejercicio de pensar un poquito y actuar como ellos, estamos convencidos que los revivimos, los resucitamos, porque las personas solo mueren el día que nosotros las olvidamos. Por eso, para finalizar, voy a parafrasear a John Kennedy cuando lanzó su desafío de llegar a la luna. Parecía una locura. Recordémoslo. Preguntan algunos, decía él, ¿por qué tamaña obra? ¿Por qué elegimos esta meta? Del mismo modo nos podrían preguntar por qué escalamos las montañas más altas. Nosotros elegimos hacer esta obra y elegimos hacerla en estos tiempos, no porque fueran fáciles, sino porque eran difíciles. Porque cumplir este sueño nos serviría para medir y para organizar lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque era un desafío que estábamos dispuestos a asumir, que no estábamos dispuestos a posponer y teníamos toda la intención de ganar. Y yo digo, y ganamos. Esta noche tocamos las estrellas del cielo santiagueño y un poquito la luna también. Por eso, si me permiten, en esta ocasión tan especial quisiera agradecer a Dios, nuestro guía y camino, a nuestras familias, a nuestros clientes, a los colegas que viajaron para acompañarnos, a Toyota Argentina, a Toyota Plan de Ahorro, Toyota Compañía Financiera y a Quinto, la marca de servicios de movilidad de Toyota. Muchas gracias por vuestra presencia y atención en esta magnífica noche de emocionadas resonancias, resonancias latentes en este concesionario, Sena Automotores, cuyas puertas están abiertas para todos. Recorrámosla, admiremos a Toyota, veamos en este presente la plasmación del futuro. Estamos en camino. Muchas gracias.